compartir la grabación. Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Con las diferencias de medias. Si es por tal o vez situación me escuchan bajito, me indican, por favor, para, para tal vez mover el audífono para que me escuchen, ¿sí? Muy bien, entonces, diferencias de medias. ¿Cuándo hacemos diferencias de medias? Nosotros hacemos diferencias de medias cuando tenemos una variable que, una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Alguien se acuerda? La cuantitativa. Exacto, ¿no es cierto? La variable dependiente siempre va a ser cuantitativa. Y la que divida los grupos va a ser la variable independiente. En este caso, ojo, cuando tienen ustedes dos grupos, ¿no es cierto? Tiene que ser de respuestas dicotómicas. ¿Sí? Y cuando tienen más grupos, bueno, pueden ser respuestas politómicas. Ese es lo fundamental, ¿no es cierto? ¿Sí? Antes de continuar, ¿sí? También les había indicado, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que hacer primero que una prueba que se llama una prueba de normalidad, ¿no es cierto?, con Shapiro-Wilk, como ustedes ya lo saben. Si es paramétrico es cuando es mayor y si no es paramétrico es cuando es menor. Revisamos también, ¿no es cierto?, cómo se hace la prueba en el InfoStad, la prueba de homoelasticidad, que es la prueba de Lebel, ¿sí? Cuando se hace la prueba de Lebel, es igual que la prueba de normalidad. Cuando es mayor al 0.05, quiere decir que es paramétrico. Y si es menor, es no paramétrico. Si es mayor y es normal para dos grupos, ¿qué prueba utilizan ustedes? La prueba T para muestras, ¿cierto? Una vez que ya identifiquen cuál es la prueba, se acuerdan que les compartí este archivo en la cual ustedes tienen, ¿no es cierto? Si tienen de dos grupos, hacen paramétrico, tienen ustedes la prueba T y tienen todos los pasos en el infoestado. Y luego interpretamos, ¿sí?, el valor de P. ¿Y por qué se interpretan las medias y no las medianas? En la prueba T, ¿por qué se interpretan las medias y no las medianas? Porque es paramétrico, ¿no es cierto? Porque es paramétrico, por eso identificamos las medias. Y lo no paramétrico, siempre, ustedes acuérdense, en lo no paramétrico, siempre yo tengo que interpretar las medianas. ¿Sí? Muy bien, no sé si es que les quedó la clase anterior, les quedó claro en cuanto a la diferencia de media de dos grupos, o tal vez quieren que haga un ejemplo. Un ejemplo, Luis. Muy bien, con todo gusto. Les voy a compartir una base de datos. Vamos a ver. Yo tengo aquí una base de datos. Y me voy con la base de datos del miedo. Mm, Vamos a ver, aquí lo tengo la base. Muy bien. Ahí sí lo visualizas, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces yo tengo aquí que saber, ¿no es cierto?, como hicimos la clase anterior, las variables, ¿no es cierto? ¿Esta variable qué es? La edad es una variable cuantitativa, por lo tanto debe ser real. Está bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Esta variable qué podría ser? Una variable dependiente, porque es una variable cuantitativa. ¿Sí? Muy bien. La siguiente variable, el género, debe estar como categórico, ¿no es cierto? Está como categoría, ¿no es cierto? Está muy bien, ¿sí? Esta variable de género, ¿qué podría ser? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Independiente, ¿no es cierto? Porque es la que divide en grupos, ¿sí? Muy bien.
Entonces está muy bien. Tenemos aquí las demás variables, pero en este caso solo cogemos estas dos variables, ¿sí? Y vamos a decir aquí, ¿quién tiene mayor edad? ¿Los hombres o las mujeres? Uno es femenino y dos masculino, ¿sí? Siempre háganse ustedes el libro de código, ¿no es cierto? ¿Sí? Para poder identificar cómo están distribuidas las variables. En función de ello, ¿sí? Tienen que seguir ustedes primero. ¿Qué hacen ustedes? Una prueba de normalidad. Se van a estadística. Luego, ¿a dónde me voy? A inferencia basada en una muestra. La prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Ingresa usted la variable edad en variables, la variable dependiente y en partición la variable que usted quiere segmentar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos uno que es femenino, la edad es no paramétrica. Y en el 2 que es masculino, es también no paramétrico, ¿no es cierto? Pero para comprobar estos resultados, yo tendría que hacer una prueba de homoscedasticidad o la prueba de Lebel, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para ello, tiene que irse ahora a estadística, inferencia basada en dos muestras, prueba T, ingresan ustedes aquí la variable dependiente, pero de la partición, lo sacan de la partición a la variable independiente, ¿no es cierto? Lo sacan de la partición, se regresan a variables y en criterio de clasificación integran la variable género. Y vamos a pedir ahí un aceptar. Aquí ustedes, ¿dónde van a ver ese valor? En el valor de P on bar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es paramétrico o no paramétrico este valor? Sí, Paramétrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo la variable dependiente, que es la edad, ¿no es cierto? Y la variable independiente, que va a ser el género. El género tiene, ¿cuántas opciones de respuesta? Uno femenino y dos masculino. Por lo tanto, sería de dos grupos. ¿Qué prueba tendrían que utilizar ustedes? ¿Qué prueba utilizarían? La paramétrica, ¿no es cierto? La prueba T para muestras independientes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, entonces tenemos aquí los pasos para hacer ahora la prueba. En el InfoStat tenemos ¿qué? Tenemos estadística, inferencia en dos muestras, prueba T, en variables ingresan la variable dependiente o la cuantitativa. En criterios de clasificación, la variable independiente, que puede ser nominal u ordinal, aceptan y piden los grados de libertad. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ello, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Estadística, inferencia basada en dos muestras, prueba T. Ustedes ven la variable dependiente que es la edad, la cuantitativa, y en criterios de clasificación ingresan la variable género, que es la variable independiente. Le dan a aceptar y ustedes piden aquí grados de libertad. Pueden pedir la presentación, la pedimos de manera horizontal o vertical, como ustedes lo deseen. En este caso vamos a pedirle de manera vertical. Y vamos ahora a ver qué nos pide ahora que hagamos para el análisis. Entonces aquí ahora nos piden que hagamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Para analizar los resultados, ¿qué tengo que hacer? Primero, analizar el valor de P. Este valor de P, ¿qué me indica este valor de P? ¿Es estadísticamente significativo o no? Acuérdense, les tengo aquí el 0.05. Cuando es mayor, quiere decir que en diferencias no es significativo. No es significativo. Cuando es menor, sí es significativo. Por lo tanto, si es menor, quiere decir que sí existe diferencias. Y sería una hipótesis alternativa.
Y por lo contrario, ¿no es cierto? Si el valor es mayor, ¿no es cierto? Si es mayor, quiere decir que no es estadísticamente significativa, no hay diferencias de medias o de medianas y por lo tanto sería una hipótesis nula, ¿sí? En este caso, ¿qué sería este valor? ¿Estadísticamente significativo o no? Sí, significativo. Sí es significativo, ¿no es cierto? Aunque bueno, deberíamos, ahora como estamos, vamos a eliminar estos dos valores, ¿sí? Es significativo, ¿no es cierto? 0.04 es significativo. Si es significativo, ¿sí? ¿Qué nos dice si es significativo? Si es significativo, seguimos al siguiente paso y analizamos las medias. En este caso tengo 1 para el grupo 1, la media es 28,81 y para los varones tengo en cambio el 2 que es 31,15. ¿No es cierto? Entonces decimos ahí, los hombres tienen mayor edad que las mujeres. Primero dicen ustedes, este valor es significativo, ¿sí? Por lo tanto, tengo un valor de P de 0,04 y me faculta analizar las medias, en cuanto se determina que los hombres, que son 2, tienen mayor edad que las mujeres, que son 1. Y pueden poner entre paréntesis, ¿no? 28,08 versus 31,15. ¿Qué les parece? Ahí tuvieron un recuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tienen ahí, hasta ahí alguna duda o seguimos ya la clase de hoy? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Estimados estudiantes, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Muy bien. Ahora vamos entonces, les voy a dar una clase, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor lo que son las diferencias de medias, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de teoría, algo que ya vimos, pero quiero que ustedes repasen, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros, ¿sí? Para las diferencias, ojo, diferencias que pueden ser, si es paramétrico, es diferencias de medias. Y si es no paramétrico, sería diferencias de medianas, ¿no es cierto? De medianas. Para ello, nosotros siempre necesitamos que variables, variable dependiente, que va a ser la variable cuantitativa, y, o puede ser la variable independiente, la que divida en grupos, ¿sí? En los grupos que puede ser nominal o ordinal, como ustedes lo quieran determinar. Eso ya lo tienen presente, ¿no es cierto? Que tenemos esos dos tipos de variables. Les voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Tengo como variable dependiente que la persona va a cambiar las llantas, ¿no? El grupo de Ferrari, ¿en cuánto tiempo se demora en cambiar las llantas del vehículo? Esa es la variable dependiente cuantitativa, el tiempo que se demora en cambiar las llantas de los neumáticos en una carrera, ¿sí? Y la variable, sí, la variable que va a ser de los grupos, la variable independiente, en cambio va a ser el grupo de Ferrari y el grupo de Mercedes. A ver, ¿quién se demora más? ¿Sí? Si estos son los grupos, tengo yo dos escuderías. La variable es escudería. Escudería de Ferrari y escudería de Mercedes. Muy bien. Vamos a borrar aquí y vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces la variable independiente
Ojo, es escudería porque divide en grupos, ¿no es cierto? El grupo de Ferrari y el grupo de Mercedes. Luego vamos a analizar aquí. Ya tengo aquí mi variable que tenemos aquí del grupo 1 o del equipo 1 de Ferrari y del equipo 2, perdón, del equipo de Mercedes, el equipo 1 también. Vamos a ver, ¿no es cierto? Que este equipo, ¿no es cierto? La variable que ustedes tienen aquí es su variable dependiente. Este también es su variable dependiente. Muy bien, ¿quién hace menos tiempo? ¿Mercedes o Ferrari en cambiar las llantas de los neumáticos? ¿Quién hace menos tiempo? Mercedes. Mercedes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijeran ustedes? El grupo 1, ¿sí? Hace menos tiempo la escudería de Mercedes que hace 3,32 menos que la escudería de Ferrari que hace 3,49 segundos. El grupo 2, ¿qué pasa ahora en el grupo 2? ¿Quién hace menos tiempo? Ferrari. Ferrari, En el grupo 3, Mercedes, Mercedes. En el grupo 4, Mercedes igual. Mercedes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a esto, ¿no es cierto? Nosotros llamamos, este ejemplo, sí, muy llamativo, llamamos, ¿no es cierto? Que ustedes hacen diferencias de medias, ¿sí? Diferencias de medias es este tiempo que lo tenemos como segundos, tanto para lo que es Ferrari como para Mercedes. Ferrari y Mercedes, en cambio, ellas son la variable independiente porque son los grupos y los tiempos es la variable independiente. Nosotros lo que vamos a diferenciar entre los grupos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces aquí el valor, ¿no es cierto? Que ustedes van a comparar de cada uno de los grupos va a ser la media o la mediana de la variable dependiente que se toma en cada grupo, es decir, el tiempo que se demoró Ferrari y el tiempo que se demoró Ferrari. Ferrari y Mercedes es la variable dependiente y su variable dependiente siempre va a ser la variable cuantitativa. ¿Sí? Para ello les voy a dar un ejemplo ahora con la prueba T. ¿Quién me dice, la prueba T es paramétrico o no paramétrico? Sí es. Paramétrico. Es paramétrico. Si ustedes hacen esta prueba, ¿qué tendrían que analizar después de analizar el valor de P? La media. Analizan la media, ¿no es cierto? Analizan la media. Aquí se pueden guiar en este cuadrito que yo les compartí. Tienen ustedes aquí prueba T. Analizan primero el valor de P. Si es significativo, les faculta analizar las medias. Caso contrario, no les faculta analizarlo. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo ahora con lo que es la prueba T. En la prueba T, como ustedes ya lo saben, ¿qué necesitan ustedes para variable independiente? ¿Cuántos grupos necesitan? Dos. Dos grupos. ¿Alguien me dice un ejemplo? Un ejemplo de variable independiente. ¿Cuál sería El el ejemplo? género. El género. Otro. ¿Qué más puede ser? Residencias. Residencia, ¿no es cierto? Urbano, rural, ¿no es cierto? Urbano y rural. Muy bien. ¿Qué más puede ser dicotómico? Otro ejemplo. Estado civil, ¿no es cierto? Y le pongo solo dos grupos, con pareja y sin pareja. ¿Qué otro más puede ser? Si tiene hijos. Eh,
Hacen una pregunta, ¿no es cierto? ¿Tiene hijos? Sí, no. ¿Tiene COVID-19? Sí, no. ¿Vive con los papás en el domicilio? Sí, no. Tienen ahí respuestas dicotómicas. Muy bien, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tengo yo la escudería de Mercedes y la escudería de Ferrari, que esas son en cuanto a la variable independiente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos solo dos grupos para poder comparar, que es Ferrari y Mercedes, ¿no es cierto? Son nuestros grupos de comparación, para la cual lo primero que yo debo tener presente es el análisis del valor de P. Si el valor de P, vamos a ver si se acuerdan, tengo de 0.06, ¿qué sería? ¿Significativo o no significativo? No significa No significa hipótesis. No significativo, por lo tanto, ¿qué sería? No hay diferencias y también sería una hipótesis no nula, ¿no es cierto? Si yo tengo otro valor que es del 0.02, ¿qué sería? significativo. Significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que sí hay diferencias. Sí hay diferencias, ¿no es cierto? Y sería una hipótesis. Alternativa. Alternativa. Muy bien. Y esto me faculta siempre y cuando me salga este valor que le pongo de estrellita, que es significativo, me faculta para hacer las diferencias de medias, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a borrar aquí y vamos a ver si me facultan para hacer el análisis de los datos, ¿no es cierto? Entonces paso a la siguiente. Si el valor de P es menor, menor que, menor que, quiere decir que es estadísticamente significativo y por lo tanto me indica que sí hay diferencias de medias en este caso. Y si el valor es mayor que 0.05 o que 0.05, quiere decir que no es estadísticamente significativo, por lo tanto sería una hipótesis nula y no habría diferencias entre los grupos. Muy bien, entonces, si les sale el valor que es significativo, ustedes tienen que dar el siguiente paso, ir a analizar las medias de cada grupo, la media del grupo de hombres y la media del grupo de mujeres, ¿sí? Y poder decir quién tiene más. Los hombres han sido mayores que las mujeres, por ejemplo, como nos salió en el ejemplo que hicimos. Ahora vamos a ver, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Con lo que estábamos haciendo con nuestras variables. Entonces tengo yo aquí mi variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Es el tiempo que se demora en cambiar las llantas del vehículo, ¿no es cierto? Y la variable independiente va a ser ¿qué? Las escuderías. En este caso tengo Ferrari y tengo Mercedes. El valor de P, ¿qué me indica? ¿Es significativo o no es significativo? Sí, Sí es significativo. ¿No es cierto? Sí es significativo. Y esto me faculta a decir que sí existen diferencias de medias. ¿No es cierto? Muy bien, entonces tengo que sí es significativo. Les quiero enseñar algo más para que ustedes se puedan dar cuenta. Cuando ustedes tengan un valor, sea positivo o sea negativo, para el valor de la t superior al 1.52, quiere decir que sí hay diferencias, sea positivo o sea negativo, cuando es mayor que el 1,52 o 56. ¿Sí? Quiere decir que sí hay diferencias. En este caso tenemos de 2,54, quiere decir que sí hay diferencias.
Muy bien. Muy bien, entonces ahora, en función a ello, como yo ya determiné que este valor de P es significativo, este sería el paso 1. Si cumple el paso 1, ¿cierto? Es significativo. Ahora me faculta analizar las medias de cada uno de los grupos. Para Ferrari tengo 2.24 segundos y para Mercedes hicieron 3,08 segundos. ¿Quién hizo menos tiempo? En el paso 2. Ferrari. Ferrari. ¿Cierto? Entonces nosotros decimos que la escudería de Ferrari se demora menos tiempo que la escudería de Mercedes. Por lo tanto, sí, Ferrari gana mucho tiempo en la carrera cuando hay cambios de neumáticos. Si se pusieran al mismo tiempo, hay un margen que hay de diferencias entre cada uno de los grupos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Les quedó entendido hasta ahí? Sí. Muy bien, ahora voy a pasar, vamos a ver si es que tengo, antes de darle de muestras relacionadas, la U de Madwinner, vamos a ver, sí. Bien, entonces vamos ahora a entrarnos, ¿sí? A hacer, ¿sí? Ahora para lo que tenemos de 3 grupos o más. Les quiero mostrar primero para que ustedes puedan hacer un pequeño acuerdo, ¿sí? En la cual ustedes estamos hablando de muestras independientes. Cuando hablamos de muestras independientes, nosotros decimos que ustedes tienen diferentes grupos, como Ferrari, Mercedes, ¿sí? Ahí eran 2 grupos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera hacer con 3 grupos o más, entonces le integro otro grupo más, que se va a llamar ahora Ferrari, y le puedo poner otra marca de un vehículo y tendría otro grupo más, ¿no es cierto? Si es paramétrico, ¿sí? Ustedes tendrían que hacer un ANOVA, y si no es paramétrico, tienen que hacer un Kruskal-Wallis. Antes de definir eso, ustedes tienen que hacer una prueba de normalidad y una prueba de homoselasticidad. Para ello, quiero que ustedes se repasen, ¿sí? Se repasen cuál es el proceso que debe hacerse para hacer una prueba de normalidad y la prueba de homoselasticidad cuando son 3 grupos o más. Les voy a compartir, bueno, lo tienen el documento ahí, pero quiero enseñarles para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Vamos a ver, aquí lo tenía. Prueba de normalidad con los pasos. Muy bien. Entonces, quiero que repasen. Yo les voy a dar ahora, ¿sí? Pero quiero que ustedes repasen, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí todo el proceso. Ya lo tienen ustedes aquí. Ya vimos diferencias de 2 grupos. Eso ya lo determinamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen ahí todos los pasos. Si es que en aportarlo a ver situación se pierde, ¿sí? Pero ahora vamos a entrarnos a 3 grupos o más, ¿sí? 3 grupos o más, ¿sí? Entonces, primero hacemos una prueba de normalidad, como ustedes ya lo saben, ingresan inferencias en una muestra, prueba de normalidad, ingresan la variable, ¿sí? Por partición, la variable independiente y van a tener ahí los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Pero ustedes siempre tienen que contrarrestar, ¿sí? Con una prueba de homoselasticidad, ¿sí? En este caso, yo aquí identifico que todas son paramétricas, ¿no? Todas son paramétricas. Pero tengo que hacer la prueba de homoselasticidad. Aquí es un poquito complicado, ¿sí? Por eso quiero que ustedes repasen. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es irme a estadística, análisis de la varianza, sacan de la partición a la variable nivel socioeconómico o la variable independiente, lo llevan a la variable
como nivel socioeconómico a la variable independiente o variable de clasificación y luego no hacemos más que pedir los residuos. Pido los residuos y sobreescribir. Y se crea una nueva variable que va a estar al último, que va a ser los residuos. Luego hacemos de nuevo el proceso, estadística, análisis de la varianza. Ingresan ahora como variable dependiente, ahora ingresan los residuos. Y como variable independiente lo dejan como el nivel socioeconómico. Y una vez hecho ello, ustedes van simplemente a pedir aceptar y van a ver el valor de aquí, el valor de P, a ver si es paramétrico o no paramétrico. ¿Sí? Si ven que está un poquito medio largo, sí, pero no es complicado. Lo vamos a hacer despacito, pero yo quiero que ustedes también lo repasen, ¿no es cierto? Si es paramétrico, analizan ANOVA y la media. Y si no es paramétrico, Kruskal-Wallis y analizan la mediana. Muy bien. Entonces, sigamos con los pasos. ¿Sí? Muy bien, me van a ayudar, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo en conjunto con ustedes para que ustedes vayan viendo todo el proceso que debemos ir haciendo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ver ahora una variable que tenga 3 grupos o más. Vamos a ir viendo. Me parece que teníamos como 3 grupos o más. Ocupación, vamos a ver. Para ello voy a ver primero si esta variable está como tipo categoría. Si está como tipo categoría, voy a pedir primero para analizar la variable, antes de hacer nada, voy a pedir que me den de estas variables, por ejemplo, estado civil y ocupación. Vamos a hacer estado civil, tiene 3. Tiene 3 estados civiles. Creo que con estado civil lo puedo poner como variable independiente. Vamos a ver. Sí, tengo grupo 1, grupo 2 y grupo 3. 1 casado, 2 soltero y 3 viudo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer lo mismo. La edad va a ser mi variable dependiente. Y mi variable independiente va a ser el estado civil, que tiene 3 grupos o más. Para ello, ¿qué tengo que hacer primero? Una prueba de normalidad. Para ello me voy, ¿no es cierto?, estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ingresen su variable cuantitativa, que es su variable dependiente, que va a ser la edad, y particionan por el estado civil, que es su variable independiente, que tiene 3 grupos. Y vamos a ver. Los que son solteros en la edad, ¿es paramétrico o no paramétrico? ¿Qué dicen ustedes? Parámetros. No paramétrico. No paramétrico, ¿no es cierto? La siguiente. No paramétrico. No, No paramétrico también los casados y los viudos. Paramétrico. 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 Si ustedes ven que hay un solo dato que no es paramétrico, utilizan pruebas no paramétricas. Pero tienen que contrarrestar con una prueba de homocedasticidad. Para ello, vamos a seguir estos pasos que son un poquito tediosos, pero lo podemos irlo realizando. Primero nos vamos a estadística, luego nos vamos a análisis de la varianza. En análisis de la varianza, tengo que sacar de la partición al estado civil, ¿no es cierto? Regresarme a variables y el estado civil lo integran ¿dónde? En variables de clasificación. En variables de clasificación. Si ustedes tienen su variable, aquí ya le ponen variable dependiente o variables dependientes. En este caso solo tenemos la edad como variable dependiente. Y variables de clasificación tenemos el estado civil. Le dan a aceptar. Ojo aquí. ¿Qué tenemos que hacer primero antes de continuar?
¿Qué tenían que hacer? ¿Alguien se acuerda? Lo Tienen de que sacar los homogelasticidad. residuos. Y Tienen que sacar primero los residuos. Entonces marcan aquí en residuos. Residuos. Y no hacen nada más. No hacen nada más. Lo dan a aceptar y tienen ustedes el valor de aquí. ¿Qué nos dice este valor de aquí? ¿Es paramétrico o no paramétrico? no paramétrico. No paramétrico, ¿no es cierto? Sí. Pero ojo, que ustedes todavía les falta hacer el último paso, porque ustedes no hacen con este resultado. Aquí les pide, ¿no es cierto?, muy claro en el documento que les voy a pasar. Ustedes aquí sacan los residuos, ¿sí? Y luego tienen que hacer de nuevo, pero hacer el análisis con los residuos. Entonces vamos a hacerlo ahora con los residuos. Se creó una nueva variable, que debe estar esa variable al final. Vamos a ver si está al final. Aquí lo tienen, ¿sí lo ven? Tienen ustedes los residuos de la edad. Con esa variable, ahí sí sacan lo que es la prueba de normalidad. Muy bien, entonces nos vamos nuevamente a estadística, análisis de la varianza, sacan la variable edad, que era la variable que es sin residuos, y piden ahora la variable con residuos. La variable con los residuos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, una vez hecho ello, ¿sí? Simplemente lo dan a aceptar. Y aquí ya no piden residuos, ya no piden nada de residuos, simplemente lo dan a aceptar. Y ven ustedes el valor de aquí. ¿Qué nos da este valor? ¿Que es paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. No paramétrico, ¿no es cierto? Si es no paramétrico, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser un ANOVA one way. Tienen que hacer un ANOVA one way. ¿Sí? ¿Qué tal les parece sus pasos? Si es paramétrico, ANOVA one way. Si no es paramétrico, cruz Wallis. Y a ustedes les salió este valor. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Con cuál hacen ustedes? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. Sería como cruz Carwalis. Cruz Carwalis. Muy bien, entonces aquí tienen los pasos para el Cruz Wallis, pero eso lo vamos a ver la clase siguiente. Lo que quiero darles ahora es un poquito de la teoría para que ustedes lo puedan tener en claro. Pero ojo, ustedes aquí, por ejemplo, lo paramétrico, hacen el ANOVA. En el ANOVA tienen aquí los pasos, pero para el análisis de los resultados, aquí tienen un paso más. Analizan el valor de P, analizan si es que es significativo, analizan lo que es las medias. Y por último, analizan con una prueba post-op, que se llama Bonferroni, o la prueba de Tukey, que se representan con letras. Por ejemplo, A, B, C. Si las letras son iguales, quiere decir que los grupos son iguales. Si hay letras diferentes, quiere decir que los grupos son diferentes. Eso les enseño la próxima clase, ¿sí? Ahora les voy a enseñar aquí un poquito una clase de cómo funciona el ANOVA. Entonces, ojo, el ANOVA ahora funciona con tres grupos. Ahora vamos a integrarle a mi variable escudería, le voy a integrar ahora a Williams, ¿sí? A la marca Williams, en la cual ustedes, para lo que es el ANOVA, ustedes tienen que tener en claro que su variable independiente va a tener ahora tres grupos o más. Nuestra variable ahora independiente va a ser ¿cuál? Primero es que escudería, ¿no es cierto? La escudería, ¿cuántas opciones de respuesta tiene? Va a tener ahora Ferrari, Mercedes y Williams. Tengo tres grupos. Digamos que el valor de P me salió este valor. Ojo, y estamos en el valor de P de diferencias. Si este valor es
que me dice que es significativo o no. Sí, Sí es significativo. Por lo tanto, me dice que sí hay diferencias, ¿no es cierto? Sí hay diferencias de medias. Por lo tanto, ¿no es cierto? Debo seguir al siguiente paso, que es analizar qué, los valores de las medias. ¿Quién tiene menor media? Ayúdame a ver, ¿cuál tiene menor media? Ferrari, Mercedes o Williams. Tiene Ferrari, ¿no es cierto? Y luego, ¿quién le sigue? Mercedes. Y luego, por último, tengo el dato de Williams. Para ello, ¿no es cierto? Para poder saber si los dos grupos, por ejemplo, puede ser que dos grupos sean iguales y uno diferente. Me va a ayudar la prueba Post-Off. La prueba Post-Off es con Ferroni o Tuking. La más usada es Ferroni, ¿no es cierto? En la cual nosotros vamos a identificar con letras. Por ejemplo, esta es la letra A, esta va a ser la letra B y esta va a ser la letra B. ¿Qué me dice entonces? Que el grupo A, que es Ferrari, hicieron menos tiempo que Mercedes y Williams, porque Mercedes y Williams son grupos iguales. ¿Sí? Entonces me hace identificar que los grupos son iguales, ¿no es cierto?, con las letras. Con ello yo puedo identificar este proceso. Por eso me dice aquí, ¿no es cierto?, para analizar las medias, si se encuentran las diferencias significativas, es cuando la prueba post-off, como Tuking y Bonferroni me identifican que sí existen diferencias entre los grupos. ¿Sí? Muy bien, para ello yo les voy a compartir un documento que se pueden guiar. Vamos a ver si lo tengo aquí para que se puedan guiar en las pruebas post-off. Muy bien, vamos a ver, tenía un documento de resumen para ustedes, para compartirles también, que lo puedan ir visualizando. Muy bien, aquí le tengo ese documento que lo tienen en la plataforma para que ustedes lo puedan ir revisando. Ojo, aquí les doy también con los pasos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces ustedes para interpretar, ¿sí? Ustedes tienen que analizar ¿qué? Tres pasos. Primer paso, valor de P, que ya lo saben. Luego analizan las medias de los grupos. Y por último, el paso 3 es la prueba post-off, ¿no es cierto? Que se identifica con una letra por cada uno de los grupos. Para ello, vamos a ir revisando aquí, ¿no es cierto? El primer paso, el valor de P, ¿no es cierto? Si es que ustedes tienen este valor de P de, de 0.238, ¿qué quisiera decir? ¿Es significativo o no lo es? sí, Véanlo bien, ¿es significativo o no es significativo? No es no, significativo. No es significativo, ¿no es cierto? Entonces ustedes al momento de interpretar van a decir de manera muy sencilla, ¿no es cierto? Y decir, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. O pueden decir de otra forma, las diferencias no fueron estadísticamente significativas, dado que el valor de P fue mayor que 0.05. Pero lo más común es señalar el valor neto que les salió a ustedes.
Lo prioritario sería señalar ese valor. ¿Sí? Muy bien. De igual forma, ¿no es cierto? Ya cuando ustedes determinan el estadístico de prueba, aquí les doy un poquito, ¿no es cierto? Cuando es la prueba T para muestras independientes, se analiza, se demuestra, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que identificar el valor de T y los grados de libertad. Y ustedes identifican el valor de P, ¿sí? Luego tienen la U de Madwiner, que puede ser como la U o la W, la prueba T para muestras relacionadas a la prueba T, Wilkinson, que ya lo vamos a ver posterior, tenemos también como Z. Aquí estamos en la U de Madwiner, ¿no es cierto?, que se representa con la F, y Kruskal-Wallis con la H, ¿sí? Muy bien, entonces, en función a ello, ustedes van a tener una prueba de Bonferroni, ¿no es cierto? Digamos que ya fue, ¿no es cierto? Demostramos, ¿no es cierto?, que sí hay diferencias y puedo yo decir de esta manera, ¿no es cierto? Sí, las mujeres presentaron mayor horas de uso diario de la computadora que los hombres. Si aquí si pongo MD, quiere decir que hice con una prueba de medianas, ¿no es cierto? Y tengo dos grupos. ¿Qué prueba sería? Si tengo dos grupos aquí nada más. La prueba T. No, ojo que es no paramétricas, se hacen con las medianas. MD significa medianas. ¿Con cuál hicieron aquí para hacer esta prueba de medianas? Entonces de la U de Madwin. Con la U de Madwiner, muy bien, exactamente. Bien, entonces en función de ello yo puedo decir de esta manera, ¿no es cierto? La mediana de los hombres, perdón, de las mujeres es 7 versus la mediana de los hombres es 5, ¿sí? Y pueden ustedes representar este dato de esta manera cuando ustedes interpreten el resultado, ¿sí? Y luego, si tengo de 3 grupos o más, yo les indiqué de la prueba post-op. Cuando yo hago una prueba de post-op, ¿no es cierto? Es cuando hacen de 3 grupos o más. Siempre lo van a hacer cuando hay 3 grupos o más. Ahí realizan lo que es la prueba post-op. La prueba post-op se llama, que puede hacer con Tuking o con Bonferroni. Lo más utilizado es Bonferroni. En este caso les va a salir así: las medias de cada uno y una letra al ladito. Esto se llama el post-op, ¿sí? La letra me identifica cuáles son iguales. Por ejemplo, la B, las dos B quieren decir que los grupos son iguales. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Los adolescentes B y los adultos B tienen 15,60 los adolescentes y los adultos 16,20. Está muy cerquita, ¿no? Entonces yo dijera, en este estudio, los adolescentes y los adultos presentaron la misma edad, ¿sí? La misma edad y se identificó con la prueba de Bonferroni. O puedo decir también que los niños son menores que los adolescentes y los adultos. ¿Sí? Entonces yo puedo identificar de esa manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo decir de esa manera y ya puedo ir interpretando. ¿Qué les parece? Ya les quedó un poquito más claro que era Bonferroni que simplemente la letra. ¿Sí? Cuando hay letras iguales, quiere decir que los grupos son iguales. ¿Sí? Y cuando hay una letra diferente, quiere decir que ese grupo es diferente, que puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? Igualmente eso lo avanzamos en la clase siguiente. ¿Sí? ¿Quieren hacer para terminar un ejemplo con, por ejemplo, lo que nos salió con Kruskal-Wallis? Igualmente la próxima clase hacemos otros ejemplos, ¿sí? Solo para que ustedes lo tengan presente, ¿bien? Lo voy a hacer un ANOVA y luego hacemos un Kruskal-Wallis. Un ANOVA, digamos que los resultados nos salieron que fueron paramétricos, ¿sí? En la cual voy a seguir los siguientes pasos, ¿no? Estadística, análisis de la varianza, en variables dependientes ingresan la variable dependiente cuantitativa, en variables
de clasificación ingresan la variable independiente, nominal o ordinal, luego le dan a comparación y por último ingresan en lo que es la marca de Bonferroni para que le salga el post-op. ¿Sí? Entonces, hagámoslo con el estadístico. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos a estadística, análisis de la varianza. Ingresan ustedes, vamos a ingresar ahora el total, como que ya conozco la base, ¿sí? Tengo el total de miedo, que es una variable cuantitativa, y particiono, ¿sí? Y particiono por el estado civil, a ver quiénes tienen mayor miedo, ¿sí? Entonces le doy a aceptar, y aquí ustedes se van a comparaciones, y lo pueden dar en lo que es Bonferroni. Bonferroni, ¿no es cierto? Y lo dan a aceptar. Y ustedes aquí tienen los valores. Si es que ustedes tienen este valor, ¿qué nos quiere decir este valor? En diferencias. ¿Es estadísticamente significativo o no lo es? No. No es significativo. Ya no me faculta seguir al siguiente paso. ¿Para qué? Si no hay diferencias de medias. Entonces solo para que ustedes observen. Aquí las diferencias están aquí, pero yo veo que los grupos están muy cercanos. Por lo tanto, Bonferroni, ¿qué hizo? Les dio a todos la letra A. Quiere decir que todos los grupos son iguales. ¿Sí? ¿Qué tal les parece? Sí les ayuda, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver el siguiente. Vamos ahora a hacer con lo que es el Kruskal-Wallis. Estadísticos, análisis de la varianza no paramétrica, no paramétrica. Kruskal-Wallis, variables, variable dependiente y cuantitativa. En la 5 nos dice criterios de clasificación, variable independiente. Comparamos y hacemos la marca de a pares. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Luego ustedes yo quiero que vayan repasando, ¿sí? Estadística, ¿sí? Me voy a lo que es análisis de la varianza no paramétrica. Y aquí les sale directo, ¿sí lo ven? Kruskal-Wallis. Ingresan ahí, tienen la variable cuantitativa y tienen la variable que es estado civil. Aquí hacen de a pares, comparaciones y de a pares. Y lo dan a aceptar. ¿Qué nos dice el valor de P aquí? ¿Es paramétrico o no paramétrico? No. No paramétrico, ¿no es cierto? Entonces esto me faculta, sí me faculta analizar qué. ¿Las medianas o no me faculta? Sí. No, si es que tienen que no es significativo, ustedes simplemente dicen no se hallaron el miedo según el estado civil, no se encontró diferencias y ya está. Pero si les sale que es paramétrico, tienen que analizar las medianas. En este caso, las medianas son casi iguales, ¿no es cierto? Por eso ni siquiera Bonferroni les pone las letras. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero solamente les quería dar para que ustedes puedan ir repasando un poquito, ¿sí? Lo que quiero que repasen ahora, ¿sí? Es que tengan presente cuáles son los pasos, ¿sí? Los pasos que realizamos de normalidad, ¿sí? Todo lo que fueron los pasos de normalidad antes de llegar a seleccionar el paramétrico, ¿sí? Ustedes lo tienen el documento de todos los pasos de aquí. Entonces quisiera que ustedes, ¿sí? Revisen por favor todos estos pasos de aquí, ¿sí? Para llegar recién a saber si es paramétrico o no paramétrico. Igualmente eso repasamos en la siguiente clase, que ya creo que es presencial, repasamos en el aula y les voy haciendo pasar a uno por uno. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, entonces repasan este documento y por último
repasan el documento que les había indicado, que sería este, ¿no es cierto? De que ustedes conozcan los pasos, si es paramétrico, qué debo hacer, y si no es paramétrico, qué debo hacer, ¿sí? Con todo yo les comparto la grabación para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿sí? Pero vamos a ir repasando la próxima clase. La próxima clase les enseño a hacer las tablas cuando son 3 grupos o más, y también a les enseño a poder interpretar y dar los resultados ustedes de cada uno de los paramétricos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, Doc. Muy bien, entonces quedemos así, mis queridos estudiantes. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y ya les comparto la grabación para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿sí? Muy bien, entonces les deseo una linda tarde para ustedes, ¿sí? Ya les comparto la grabación. Muy bien, hasta luego. Pasen muy bien, una linda tarde. Hasta luego, Sí, doctor. Que esté doctor. bien. Pase bien. Gracias.